El cielo se desplomaba sobre la ciudad como si quisiera lavar todas las heridas del mundo de una sola vez. Las gotas golpeaban el asfalto con la furia de miles de lágrimas no derramadas, creando ríos improvisados que arrastraban los desechos del día, papeles abandonados, hojas muertas, sueños rotos que flotaban hacia las alcantarillas como pequeños barcos naufragados. Valeria corría bajo la tormenta, sus tacones de diseñador resonando contra el pavimento mojado como un código Morse desesperado. Ejecutiva de marketing de 32 años, acostumbrada a controlar cada variable de su vida perfectamente ordenada, cada reunión cronometrada al segundo, cada presentación pulida hasta el último detalle. Pero esa noche, algo había fallado estrepitosamente en la presentación más importante de su carrera. La sala de juntas del piso 23 había sido su campo de batalla durante 2 horas. Había preparado cada slide, cada gráfico, cada argumento con la precisión de un cirujano. El cliente, una cadena internacional de hoteles, había escuchado en silencio mientras ella exponía su estrategia de marketing emocional. Pero al final, el veredicto había sido devastador. «Eres brillante con los números, Valeria», le había dicho el director creativo con una sonrisa que destilaba veneno disfrazado de profesionalismo. «Tus análisis son impecables, tus proyecciones matemáticamente perfectas. Pero hay algo que no entiendes. El corazón humano. No puedes vender emociones cuando no sabes qué es sentir». Las palabras la habían golpeado como bofetadas públicas. Sus colegas habían evitado su mirada, algunos con pena, otros con el alivio culpable de no haber sido ellos los humillados. El cliente había asentido, murmurando algo sobre buscar una agencia con más alma. Ahora, mientras corría bajo la lluvia torrencial, esas palabras la perseguían como fantasmas burlones. «No sabes qué es sentir». La frase se repetía en su mente con el ritmo implacable de sus tacones contra el suelo. Buscó refugio bajo un puente de concreto, un túnel gris que olía a humedad y abandono. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre yacía apoyado contra la pared de cemento, completamente empapado, con la ropa rasgada y sucia que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel de miseria. Su cabello largo y oscuro, que una vez pudo haber sido hermoso, ahora colgaba en mechones húmedos que cubrían parcialmente un rostro que parecía haber olvidado lo que significaba sonreír. Tenía las manos temblorosas, dedos largos y elegantes que contrastaban extrañamente con las uñas sucias y las palmas agrietadas, como si luchara contra fantasmas invisibles que solo él podía ver. Su ropa, aunque destrozada, tenía restos de lo que una vez fue calidad. Una camisa que pudo haber sido blanca, pantalones que alguna vez tuvieron corte elegante. Pero ahora todo estaba manchado, desgarrado, transformado en el uniforme universal de los olvidados. Valeria se detuvo en seco. En su mundo corporativo, había aprendido a caminar rápido, mirar al frente, ignorar la vulnerabilidad ajena como si fuera contagiosa. Había perfeccionado el arte de la indiferencia funcional, ver sin observar, pasar sin detenerse, existir sin conectar. Pero algo en esa figura destruida la hizo quedarse inmóvil bajo la lluvia. El hombre levantó la mirada lentamente, como si el simple acto de mover la cabeza le costara un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos eran de un verde profundo, del color del mar en una tormenta, pero estaban vacíos como ventanas de una casa abandonada después de un incendio. La miraron con una mezcla extraña de desconfianza, sorpresa y algo más profundo. La resignación de quien ha aprendido que cada encuentro humano puede ser una nueva fuente de dolor. Ella lo reconoció vagamente. Había estado ahí durante semanas, tal vez meses, siempre en el mismo lugar, siempre silencioso, siempre solo. Los transeúntes lo ignoraban con la eficiencia cruel de la vida urbana, como si fuera parte del mobiliario urbano. Una estatua de miseria que la ciudad había decidido tolerar pero no ver. «¿Estás bien?», preguntó ella, y su propia voz le sonó extraña en el túnel húmedo. Era una pregunta absurda, obvio que no estaba bien, pero era lo único que se le ocurrió decir. Él no respondió. Solo la miró con esos ojos verdes devastados, como si hubiera olvidado que alguien pudiera dirigirle la palabra sin intención de lastimarlo,
sin escupir juicios o lanzar monedas que caerían como pequeñas humillaciones metálicas. La lluvia arreciaba afuera, creando una cortina líquida que los separaba del resto del mundo. Y en ese momento, bajo el rugido del cielo furioso y el eco de sus propias inseguridades recién descubiertas, dos corazones heridos se encontraron sin saber que estaban a punto de comenzar la crónica más hermosa que el emperador humilde había presenciado en años. Durante los siguientes días, Valeria no podía quitarse de la cabeza esos ojos verdes vacíos que parecían guardar secretos del tamaño del océano. Su rutina laboral continuó con la precisión mecánica de siempre. Despertador a las 6, café negro, revisión de emails, reuniones consecutivas, análisis de métricas, más café. Pero por debajo de esa superficie profesional, algo había cambiado. Era como si esa mirada hubiera abierto una grieta minúscula en la armadura que había construido alrededor de su corazón durante años de competencia corporativa. Regresaba al mismo puente cada noche después del trabajo, siempre con alguna excusa que se repetía a sí misma para justificar el desvío. Tomar fotos del atardecer para un proyecto de branding urbano, hacer llamadas importantes en un lugar con menos ruido que su oficina, revisar correos en un ambiente que supuestamente estimulaba su creatividad. Pero la verdad era más simple y más extraña. Necesitaba verlo. Necesitaba confirmar que no había sido una alucinación provocada por el estrés y la humillación de esa noche lluviosa. Él seguía ahí, siempre en el mismo lugar, como si fuera parte de la arquitectura urbana, un elemento fijo del paisaje que la ciudad había absorbido sin preguntas. Su posición apenas variaba, apoyado contra la misma pared de concreto, las piernas extendidas, la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte urbano. Algunos transeúntes le lanzaban monedas que caían con pequeños tintineos metálicos y rodaban hasta formar un círculo irregular alrededor de sus pies. Él nunca las recogía, nunca las contaba, nunca las agradecía. Era como si hubieran caído de otro planeta, ajenas a su realidad. Otros peatones lo ignoraban por completo con esa ceguera selectiva que permite a las ciudades funcionar sin colapsar bajo el peso de toda la tristeza que contienen. Él parecía preferir la segunda opción. Una noche particularmente fría, cuando el viento cortaba como cuchillas invisibles, Valeria se sentó a varios metros de distancia, fingiendo revisar su teléfono mientras lo observaba de reojo. Había algo hipnótico en su quietud, en la manera en que permanecía inmóvil como una estatua de sal mientras el mundo se movía a su alrededor. El hombre la observaba también, con esa mezcla de curiosidad y temor que caracteriza a quienes han sido lastimados demasiadas veces, como animales heridos que han aprendido que la bondad humana suele ser el preludio de una crueldad mayor. «Me llamo Valeria», le dijo una noche, sin mirarlo directamente, como si estuviera hablando con el aire húmedo del túnel. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Ella esperó, contando mentalmente los segundos, resistiendo el impulso de llenar el vacío con más palabras. «Nada. No tienes que responder», agregó suavemente. «Solo quería que lo supieras. Mi nombre, por si acaso». Él movió ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible, como si hubiera escuchado una melodía lejana que solo él podía percibir. Sus labios se entreabrieron levemente, como si estuviera a punto de formar palabras que luego decidió retener, guardándolas como secretos demasiado frágiles para el aire nocturno. En el trabajo, Valeria comenzó a distraerse de maneras que sus colegas notaron inmediatamente. Durante las reuniones, su mirada se perdía hacia la ventana, contemplando las nubes como si pudiera leer mensajes escritos en vapor de agua. Sus respuestas, siempre tan precisas y calculadas, ahora tenían pausas, como si estuviera consultando con alguna voz interior antes de hablar. «Estás diferente», le comentó Sandra, su asistente, una tarde mientras organizaban los archivos de un proyecto terminado. «Más humana, diría yo». La palabra resonó en la mente de Valeria durante horas. Humana. Era extraño cómo algo tan básico podía sonar como un cumplido. Como si durante años hubiera estado interpretando a una versión de sí misma en lugar de ser realmente ella.
Era cierto. Algo se estaba ablandando en su pecho, como si ese encuentro silencioso bajo el puente estuviera deshaciendo años de endurecimiento emocional, capa por capa, con la paciencia de la lluvia erosionando piedra. Una noche de lluvia suave, cuando las gotas caían como susurros sobre el techo del túnel, Valeria se acercó un poco más. El espacio entre ellos se redujo a unos 3 metros, una distancia que se sentía íntima y respetuosa al mismo tiempo. «¿Sabes qué es lo extraño?», murmuró, hablando más hacia sus propias manos que hacia él. «Paso todo el día rodeada de gente que habla sin parar, que llena cada silencio con palabras vacías, que hace ruido solo para demostrar que existe. Pero contigo, con tu silencio, me siento menos sola que en cualquier oficina llena de voces». Por primera vez desde que había comenzado esas visitas nocturnas, él la miró directamente a los ojos. Fue solo un momento, quizás 3 segundos, pero en esa mirada Valeria vio algo que la estremeció hasta los huesos. Reconocimiento, como si él también hubiera estado esperando, sin saber exactamente qué, pero esperando al fin y al cabo. Como si, en todo ese tiempo de abandono y olvido, una parte de él hubiera mantenido una luz encendida para alguien que aún no conocía, pero que sabía que vendría. Como si su soledad hubiera estado incompleta hasta ese momento, esperando otra soledad que la completara. Las semanas que siguieron establecieron una rutina silenciosa entre ellos. Un ritual nocturno que ninguno de los dos había planificado, pero que ambos respetaban con una religiosidad instintiva. Valeria comenzó a llevar café extra de la oficina, siempre 2 tazas térmicas que compraba en la cafetería del edificio corporativo. Al principio, se había sentido ridícula caminando con esa segunda taza, inventando excusas para justificar la compra extra frente a los baristas que la conocían por su pedido invariable, un americano negro, sin azúcar, para llevar. «Es para mí, hermano», había mentido la primera vez, sintiéndose absurda. Pero cuando dejaba el café tibio cerca de él, sin palabras, sin miradas forzadas, sin esperar agradecimientos, algo en el aire del túnel se volvía menos frío. Él nunca rechazaba la bebida, pero tampoco la agradecía verbalmente. Su lenguaje se había convertido en algo más sutil. Un leve asentimiento cuando ella llegaba, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario cuando ella se preparaba para irse, una posición ligeramente modificada que creaba espacio para que ella se sentara si quería. Valeria aprendió a leer esos pequeños signos como un idioma nuevo. Su mundo corporativo le había enseñado a interpretar señales obvias. Apretones de manos firmes, sonrisas comerciales, contacto visual calculado. Pero esto era diferente. Esto requería una sensibilidad que había olvidado que poseía. Una noche, ella llegó más tarde de lo habitual. Había sido un día particularmente brutal en la oficina. Otro proyecto rechazado por falta de conexión emocional. Otra humillación disfrazada de feedback constructivo. El cliente había sido especialmente cruel, sugiriendo que su agencia contratara a alguien que realmente entienda a la gente común. Se sentó junto a él, más cerca que nunca, y las lágrimas comenzaron a fluir sin permiso. No era un llanto dramático, sino algo más silencioso y profundo, como un río subterráneo que finalmente encuentra una grieta hacia la superficie. Para su absoluta sorpresa, sintió algo suave rozar su hombro derecho. Él le había extendido un pañuelo arrugado pero limpio, claramente lavado a mano con el cuidado meticuloso de quien no puede permitirse desperdiciar nada. Sus dedos temblaron ligeramente al ofrecérselo, como si el simple acto de dar le costara un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera violando alguna regla autoimpuesta sobre mantener distancia del mundo. «Gracias», susurró ella, y su voz resonó en el túnel como una oración pequeña. Él retiró la mano inmediatamente, pero algo fundamental había cambiado en su postura. Ya no parecía un hombre completamente perdido en su propia miseria. Había respondido a la necesidad de otro ser humano. Había elegido la conexión por encima de la autoprotección, aunque fuera solo por un momento. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero evidentes. Valeria notó que él había intentado peinarse, pasándose los dedos por el cabello húmedo hasta crear algo parecido al orden. Su ropa, aunque vieja y gastada, estaba doblada con más cuidado.
como si hubiera recordado que la presentación personal una vez había significado algo para él. Cuando llovía fuerte, él se aseguraba de ocupar solo la mitad del espacio seco bajo el puente, dejando lugar para que ella pudiera refugiarse también sin tener que pedirlo. Era un gesto tan sutil que al principio Valeria pensó que lo había imaginado, hasta que se dio cuenta de que él había estado haciendo eso durante semanas. Una tarde particularmente gris, mientras Valeria revisaba unos documentos de trabajo bajo la luz tenue del túnel, escuchó algo que la hizo levantar la vista inmediatamente. Una voz, ronca, quebradiza, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo, pero definitivamente humana. Gabriel. Ella levantó la vista, confundida, preguntándose si había alucinado. «Mi nombre», aclaró él, evitando su mirada con la timidez de un niño que admite un secreto. «Es Gabriel». El corazón de Valeria se aceleró sin razón aparente. Era la primera palabra que le dirigía después de semanas de comunicación silenciosa, y el sonido de su voz era diferente a lo que había imaginado. Más profundo, con restos de una educación que la vida había intentado borrar, pero no había logrado destruir completamente. «Gabriel», repitió ella, como si estuviera probando el sonido de un idioma extranjero en su lengua. «Es un nombre hermoso. Nombre de arcángel». Él cerró los ojos como si escuchar su nombre pronunciado por alguien que no lo juzgaba fuera simultáneamente demasiado doloroso y demasiado hermoso. Como si hubiera olvidado que su nombre podía sonar como música en lugar de como una acusación. Esa noche, cuando Valeria regresó a su apartamento perfectamente ordenado con su vista al skyline de la ciudad, se sentó junto a la ventana y se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien había pronunciado su propio nombre con tanta delicadeza. Y por primera vez en años, se preguntó si toda su vida profesional exitosa valía menos que ese momento simple de conexión humana bajo un puente olvidado por el progreso urbano. Ambos sintieron esa noche que algo invisible pero real había comenzado a conectar sus almas heridas, como cables subterráneos que llevaran corriente entre dos casas que habían estado a oscuras durante demasiado tiempo. Gabriel comenzó a hablar en fragmentos, como si las palabras fueran cristales antiguos que pudieran quebrarse si las manejaba con demasiada brusquedad. Sus confesiones llegaban en susurros interrumpidos por largos silencios, como si cada frase necesitara ser evaluada y aprobada por algún tribunal interno antes de ser liberada al aire nocturno. La historia emergió lentamente, pieza por pieza, como un rompecabezas emocional que Valeria aprendió a armar con paciencia infinita. Gabriel había sido arquitecto, no un arquitecto cualquiera, sino uno de esos profesionales brillantes que diseñaban espacios que respiraban, que entendían que los edificios no eran solo estructuras, sino hogares para el alma humana. Se había especializado en arquitectura residencial sostenible, creando casas que abrazaban la naturaleza en lugar de competir contra ella. Diseñaba casas que soñaban, le dijo una noche, con los ojos perdidos en algún recuerdo dorado. Cada ventana tenía un propósito, cada jardín contaba una historia. Creía que los espacios podían sanar a las personas. Había trabajado en un estudio prestigioso del centro de la ciudad. Había ganado premios. Había visto sus diseños publicados en revistas especializadas. Tenía una prometida, Elena, una bióloga marina que compartía su pasión por la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Juntos habían planeado construir una vida que fuera un reflejo de sus valores. Una casa con jardín vertical, paneles solares, un estudio donde él pudiera dibujar mientras ella investigaba. Era perfecta, susurró Gabriel, y por primera vez en semanas, Valeria vio algo parecido a una sonrisa fantasmal cruzar sus labios. Elena tenía esta risa, como agua corriente. Decía que mi arquitectura era bonita, pero que mi corazón era más hermoso que cualquier casa que pudiera diseñar. Habían estado juntos 3 años, 3 años de planes cuidadosos, de sueños compartidos, de una felicidad tan sólida que parecía arquitectónicamente imposible de derribar. La boda estaba planeada para la primavera, una celebración pequeña en el jardín botánico que Elena amaba. Pero una noche de viernes, todo se desmoronó como un edificio mal construido. Gabriel había recibido una promoción importante.
El estudio le había ofrecido liderar el proyecto más ambicioso de su carrera, un complejo residencial ecológico que sería modelo para futuras construcciones sustentables. Era todo lo que había trabajado para conseguir, la culminación de años de esfuerzo y dedicación. Para celebrarlo, Elena había organizado una cena sorpresa en el restaurante donde habían tenido su primera cita. Había invitado a amigos cercanos, familiares, colegas de trabajo. Gabriel había bebido más de lo habitual, embriagado no solo por el alcohol, sino por la euforia del éxito y el amor. Debería haber llamado a un taxi, murmuró Gabriel, con la voz quebrada por una culpa que había carcomido su alma durante 2 años. Elena me lo sugirió. Me dijo que tomáramos un Uber, pero yo estaba tan lleno de mí mismo, tan seguro de que podía controlar todo, incluso mi propia embriaguez. El accidente había ocurrido a 3 cuadras del restaurante. Gabriel recordaba fragmentos, las luces de otros autos convirtiéndose en rastros de colores, Elena cantando suavemente una canción que había estado escuchando en la radio, el momento de terror cuando se dio cuenta de que había perdido el control del volante. El último recuerdo claro que tengo es su voz diciéndome que me amaba, confesó Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas que brillaban como vidrio roto bajo las luces lejanas de la ciudad. No sabía que serían las últimas palabras que escucharía de ella. Elena había muerto instantáneamente. Gabriel había despertado 3 días después en el hospital, con traumatismo craneal, fracturas múltiples y un hueco en la memoria que los médicos explicaron como amnesia selectiva post-traumática. Su cerebro había decidido borrar los detalles del impacto, pero había preservado con crueldad perfecta cada momento previo y cada segundo de la culpa posterior. El trauma no solo le había quitado a Elena, le había robado la memoria parcialmente, la confianza en sí mismo, la capacidad de crear. Sus manos, que una vez habían dibujado espacios hermosos, ahora temblaban al sostener cualquier instrumento de diseño. Su mente, que había sido capaz de visualizar construcciones complejas, ahora se perdía en laberintos de culpa y autorreprobación. Los pocos familiares que tenía lo habían culpado abiertamente. Los amigos habían desaparecido gradualmente, incómodos con su dolor persistente, con su incapacidad de superarlo y seguir adelante, como la sociedad esperaba. El estudio de arquitectura le había dado licencia médica que se convirtió en despido silencioso. El apartamento que había compartido con Elena se volvió insoportable, lleno de fantasmas de planes nunca realizados. Perdí mi trabajo, mi apartamento, mi identidad, continuó Gabriel. Al principio bebía para olvidar. Después bebía para recordar. Luego dejé de beber y simplemente existía, como un fantasma en mi propia vida. Llevo 2 años aquí, confesó, señalando las paredes de concreto del túnel como si fueran los límites de su universo personal. Al principio esperaba morir. Pensaba que era lo que merecía, lo que Elena habría querido. Después solo existía día tras día, como una penitencia. Hasta que apareciste tú. Valeria sintió que algo se partía y se reconstruía simultáneamente en su pecho. Todo su mundo de logros corporativos, de métricas de éxito, de competencia profesional, se sentía súbitamente trivial comparado con el peso del dolor que Gabriel cargaba cada día. La tormenta más violenta del año se desató un viernes por la noche, como si el cielo hubiera estado acumulando toda su furia durante meses para liberarla de una sola vez sobre la ciudad dormida. Valeria había trabajado hasta muy tarde, preparando obsesivamente una presentación que podría salvar no solo su carrera, sino también su autoestima profesional. Era su última oportunidad de demostrar que podía entender el corazón humano, como había exigido aquel cliente cruel. Había invertido semanas en investigar historias reales, testimonios auténticos, emociones verdaderas que pudiera traducir en estrategias de marketing que tocaran fibras profundas. Mientras corría hacia su refugio nocturno bajo el puente, luchando contra vientos que parecían querer arrancarla del suelo como una hoja seca, se dio cuenta de que sus visitas a Gabriel habían cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre todo. Su trabajo ya no se trataba de manipular emociones para vender productos. Ahora se trataba de encontrar conexiones auténticas entre las historias humanas
y las necesidades reales de las personas. El viento era tan violento que apenas podía mantenerse en pie. Sus documentos de trabajo volaron de su maletín como pájaros de papel desesperados, dispersándose en la oscuridad tormentosa. Su paraguas se invirtió y se rompió inmediatamente, convirtiéndose en un esqueleto inútil de metal retorcido. Gabriel la esperaba, y por primera vez en todas sus semanas de encuentros nocturnos, lo vio demostrar emoción abierta y sin filtros. Sus ojos verdes brillaban con preocupación genuina, y había abandonado su posición habitual contra la pared para moverse inquieto por el pequeño espacio protegido del túnel. «Valeria, no deberías estar aquí con este clima», le gritó por encima del rugido ensordecedor del viento y la lluvia. «Es peligroso. Los árboles del parque...» Sus palabras se perdieron en un estruendo aterrador que los hizo mirar hacia arriba simultáneamente. El viento había alcanzado velocidades de huracán, y los sonidos que llegaban desde el exterior eran apocalípticos: cristales rotos, metales chirriando, sirenas lejanas mezclándose con el coro destructivo de la naturaleza desatada. De repente, escucharon un crujido siniestro que se elevó por encima de todos los otros ruidos, un sonido profundo y orgánico que helaba la sangre. Un árbol centenario en el parque cercano, uno de esos gigantes urbanos que había resistido décadas de progreso y contaminación, se tambaleaba peligrosamente. Sus raíces ancestrales estaban cediendo bajo la tierra empapada, convertida en lodo por horas de lluvia torrencial. Era un eucalipto masivo, de al menos 15 metros de altura, y un tronco tan grueso que 3 personas tomadas de la mano no habrían podido abrazarlo completamente. Durante años había sido el árbol más imponente del parque, un refugio de sombra para enamorados y familias, un monumento natural en medio del concreto urbano. Ahora se convertía en una amenaza mortal. Valeria había salido del túnel para recoger algunos de sus documentos dispersos, obsesionada con rescatar al menos parte del trabajo que representaba semanas de esfuerzo. Estaba exactamente en la trayectoria de caída del árbol gigante, absorta en su búsqueda, completamente ajena al peligro que se cernía sobre ella como una guillotina natural. Todo lo que siguió pasó en esa extraña cámara lenta que caracteriza los momentos que dividen la vida en antes y después. Gabriel vio el peligro antes que ella, antes que cualquier otra persona que pudiera haber estado cerca. Sus instintos, dormidos durante 2 años de depresión y autorrechazo, se activaron como un interruptor eléctrico. Sin pensarlo, sin recordar sus limitaciones físicas, sin dudar de su propio valor por primera vez desde el accidente, corrió hacia Valeria con una velocidad y determinación que su cuerpo demacrado no debería haber podido generar. No había tiempo para gritar advertencias. No había tiempo para explicaciones. Solo había tiempo para la acción pura, instintiva, heroica. Gabriel golpeó a Valeria con todo el peso de su cuerpo, empujándola violentamente hacia un lado, apartándola de la zona de impacto justo cuando el eucalipto centenario se desplomaba con un estruendo que sacudió el suelo como un terremoto menor. Pero Gabriel no pudo esquivar completamente la caída. Una rama secundaria, gruesa como el torso de un hombre, lo golpeó en el costado izquierdo con la fuerza de un martillo gigantesco, enviándolo al suelo empapado con un sonido sordo que Valeria nunca olvidaría. El árbol se estrelló contra el pavimento exactamente donde ella había estado parada segundos antes, sus ramas explotando en una cascada de hojas y madera astillada. Valeria gritó su nombre con una desesperación que parecía salir de algún lugar más profundo que sus pulmones, arrodillándose junto a él bajo la lluvia torrencial que ahora parecía llorar sobre los dos. Gabriel tenía una herida sangrante en la frente y respiraba con dificultad, claramente lastimado. Pero sus ojos brillaban con una claridad que ella nunca había visto antes. Una claridad que hablaba de propósito redescubierto, de valor confirmado, de un hombre que acababa de recordar que era capaz de proteger en lugar de solo destruir. ¿Estás herida?, le preguntó Gabriel, a pesar de ser él quien tenía sangre corriendo por su rostro, a pesar del dolor evidente que atravesaba su cuerpo como electricidad. «Gabriel, tú eres el que está sangrando», lloró ella, presionando su bufanda contra la herida en su frente.
sintiendo la calidez de su sangre mezclándose con el frío de la lluvia. «No importa», susurró él, y su voz tenía una firmeza nueva, una solidez que contrastaba dramáticamente con los fragmentos quebrados que habían caracterizado su discurso durante semanas. «Por primera vez en 2 años, hice algo bueno. Salvé a alguien en lugar de...» No necesitaba terminar la frase. Ambos entendían el peso completo de ese momento. Gabriel había salvado una vida. Después de 2 años de creer que solo era capaz de destruir, había protegido a alguien que amaba. Y sí, se daba cuenta ahora, bajo la lluvia y el dolor y la adrenalina. La amaba. En el hospital, mientras Gabriel recibía atención médica bajo las luces fluorescentes que convertían todo en una película antigua, Valeria no se separó de su lado ni por un momento. Se había convertido en su sombra protectora, negándose a moverse incluso cuando las enfermeras le sugirieron que fuera a casa a cambiarse de ropa y descansar. Los médicos habían confirmado que las heridas de Gabriel no ponían su vida en peligro. 12 puntos de sutura en la frente, magulladuras severas en las costillas que se extendían como un mapa de dolor por todo su costado izquierdo, y una pequeña conmoción cerebral que requería observación durante 24 horas. Pero para Gabriel, el verdadero cambio no era físico, sino profundamente espiritual. Había actuado por puro instinto protector, sin la parálisis del miedo y la culpa que lo había caracterizado durante meses. Por primera vez desde el accidente que le había quitado todo, su cuerpo y su mente habían funcionado en perfecta sincronización para hacer algo heroico en lugar de destructivo. «Señorita», le dijo el doctor a Valeria cuando terminó de revisar las radiografías. «¿Es usted familiar del paciente? Necesitamos información para su historial médico». Valeria titubeó por un momento que se sintió eterno. Técnicamente, Gabriel era un extraño para el sistema burocrático del hospital, un indigente sin seguro médico, sin familia aparente, sin historial previo en esa institución. Pero después de esa noche transformativa, después de verlo arriesgar su vida por ella sin hesitación, la palabra extraño se había vuelto completamente inadecuada para describir su conexión. «Soy su pareja», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Y me haré cargo de todos los gastos médicos». Gabriel la miró desde la cama de hospital con una expresión que mezclaba sorpresa, gratitud y algo más profundo. El reconocimiento de que alguien había elegido reclamarlo como suyo cuando el resto del mundo lo había abandonado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar, lágrimas que hablaban de años de soledad que súbitamente habían encontrado su fin. Cuando finalmente se quedaron solos en la habitación, con solo el sonido rítmico de las máquinas monitoreando sus signos vitales, él habló con una voz más clara y más firme de la que había usado en semanas. «Valeria, lo que hice esta noche no borra lo que pasó con Elena. No me redime del accidente. No devuelve la vida que le quité. No», coincidió ella, acercando su silla a la cama hasta que sus rodillas casi tocaran el colchón. «Pero demuestra quién eres realmente. Un hombre que protege, que cuida, que pone la seguridad de otros antes que la suya propia. Un hombre que, cuando importa, elige la vida sobre la muerte». Gabriel cerró los ojos, como si las palabras de Valeria fueran rayos de sol demasiado brillantes para mirarlos directamente. «Durante 2 años creí que el mundo estaría mejor sin mí, que mi existencia era una ofensa a la memoria de Elena, que merecía sufrir hasta morir. ¿Y ahora qué crees? Ahora, no lo sé. Pero por primera vez desde el accidente, no estoy completamente seguro de querer desaparecer. Era un cambio pequeño en términos absolutos, pero monumental en el contexto de la desesperación que había definido su existencia durante los últimos 2 años. Era como si una ventana microscópica se hubiera abierto en una habitación que había estado completamente a oscuras, dejando entrar un rayo único de luz que hacía posible imaginar que podría haber más iluminación en el futuro. Valeria tomó su mano con cuidado infinito, sintiendo las cicatrices de callos perdidos y la delgadez de una alimentación insuficiente, pero también la calidez de vida que persistía bajo toda la tristeza acumulada. «Gabriel, quiero ayudarte. No por lástima, no por culpa,
sino porque creo genuinamente que mereces una segunda oportunidad. Porque he visto tu bondad incluso cuando tú no podías verla. Porque esta noche me demostraste que el hombre que Elena amó todavía existe dentro de ti. «Paz, ¿por qué harías eso?», preguntó él, genuinamente confundido, como si la bondad desinteresada fuera un idioma extranjero que había olvidado cómo interpretar. «Ni siquiera me conoces realmente. Solo has visto a un indigente roto que habita bajo un puente». «Te he visto durante meses», respondió ella con una intensidad que la sorprendió a sí misma. «He visto cómo nunca recoges las monedas que la gente te lanza, como si no te sintieras digno de caridad. He visto cómo te apartas instintivamente cuando los niños pasan corriendo, como si tuvieras miedo de contaminar su inocencia con tu presencia. He visto tu compasión cuando compartiste tu pañuelo conmigo. He visto tu bondad fundamental, Gabriel, incluso cuando tú mismo no puedes reconocerla». Él apretó su mano suavemente. El primer contacto físico realmente íntimo que habían compartido. Y en ese gesto simple había toda una conversación sobre soledad compartida, sobre heridas que podían curarse mutuamente, sobre la posibilidad de que dos personas rotas pudieran crear algo entero juntas. «No sé cómo ser normal otra vez», confesó Gabriel. «No sé cómo vivir en el mundo real después de tanto tiempo en los márgenes». «No tienes que ser normal», le aseguró Valeria. «Solo tienes que ser tú, el tú que eligió salvarme esta noche, el tú que Elena amó, el tú que todavía crea belleza, aunque no puedas verla». En ese momento, bajo las luces médicas impersonales, rodeados por el aroma antiséptico y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del hospital, comenzó algo que ninguno de los dos sabría cómo nombrar durante semanas. Un amor que crecía no a pesar de sus heridas, sino a través de ellas. Los días que siguieron marcaron el comienzo de una transformación gradual y compleja que desafió todas las expectativas que ambos habían tenido sobre la recuperación emocional. Valeria había convenido a Gabriel de quedarse en su apartamento mientras se recuperaba de sus heridas físicas. Una decisión que representaba un salto de fe monumental para una mujer que había pasado los últimos años de su vida construyendo cuidadosamente muros de independencia emocional. Su apartamento, ubicado en el piso 16 de un edificio moderno con vista panorámica de la ciudad, era el refugio perfecto de una profesional exitosa, líneas limpias, colores neutros, cada objeto en su lugar designado, una estética que gritaba control y autosuficiencia. Gabriel se movía por ese espacio como un fantasma extremadamente cuidadoso, tocando apenas lo estrictamente necesario para sobrevivir, disculpándose constantemente por ocupar oxígeno, por usar agua, por existir en un lugar que claramente no había sido diseñado para alguien como él. Sus modales eran tan meticulosamente educados que resultaban dolorosos de observar, como si hubiera olvidado que tenía derecho a ocupar espacio en el mundo sin pedir perdón por ello. Dormía en el sofá de la sala, aunque Valeria le había ofrecido la habitación de huéspedes. Insistía en limpiar obsesivamente cualquier superficie que tocara, aunque sus costillas magulladas le causaran dolor visible con cada movimiento. Rechazaba cualquier comodidad que considerara excesiva: almohadas adicionales, mantas más gruesas, comida que fuera más elaborada que pan y agua. «Gabriel», le dijo Valeria una mañana mientras lo observaba doblar meticulosamente la manta que había usado durante la noche, creando pliegues perfectos como si estuviera preparando una exhibición de museo. «Mi casa no es un museo de cristal. Puedes vivir aquí, realmente». «No quiero ser una carga», respondió él automáticamente, evitando su mirada como había hecho durante la mayor parte de su convivencia. «Ya has hecho demasiado por mí. No merezco...» «¿Una carga?», lo interrumpió ella, genuinamente sorprendida por la facilidad con que él se degradaba a sí mismo. «Gabriel, me salvaste la vida. Si hay alguien en deuda en esta situación, definitivamente soy yo». Pero Gabriel había construido su identidad alrededor de la culpa y la autorrecriminación durante tanto tiempo que aceptar bondad sin castigo se sentía como una traición fundamental a la memoria de Elena y a su propia narrativa de penitencia autoimpuesta. Era como si hubiera firmado un contrato emocional consigo mismo que dictaba que debía sufrir proporcionalmente a la pérdida que había causado,
y cualquier momento de felicidad o confort representaba una violación de esos términos. Valeria comenzó a entender que ayudar a Gabriel no sería simplemente una cuestión de proporcionarle refugio físico y recursos materiales. Tendría que ayudarlo a reconstruir su autoestima desde los cimientos, pieza por dolorosa pieza, día tras día, con la paciencia de un arqueólogo emocional excavando artefactos de valor personal enterrados bajo años de trauma. El progreso era microscópico pero observable. Comenzó a comer sin disculparse. Comenzó a ducharse sin limitar estrictamente su tiempo bajo el agua caliente. Comenzó a mirar por las ventanas del apartamento sin la expresión de un prisionero contemplando un mundo al que ya no pertenecía. Una noche, mientras cenaban en el silencio que se había convertido en su forma más cómoda de comunicación, Gabriel murmuró algo que hizo que Valeria dejara de masticar inmediatamente. A veces siento que Elena me está observando desde algún lugar, juzgándome por seguir vivo mientras ella está muerta por mi culpa. Como si cada momento de paz que experimento fuera una traición a su memoria. Era la primera vez que verbalizaba directamente la prisión psicológica en la que había estado viviendo. Y Valeria sintió que se le partía el corazón al comprender la enormidad de la tortura emocional que él se había estado infligiendo a sí mismo. ¿Crees realmente que Elena querría que sufrieras para siempre?, preguntó Valeria con la delicadeza de alguien manejando explosivos emocionales. Cuéntame de ella. No del accidente. No de esa noche terrible. Cuéntame de quién era Elena cuando estaba contigo, cuando los dos estaban planeando su futuro juntos. Gabriel levantó la vista lentamente, como si la pregunta hubiera requerido una traducción mental completa. Por primera vez en meses, ella vio que sus ojos se llenaban de lágrimas que no eran exclusivamente de dolor, sino que contenían trazas de algo más dulce: nostalgia, amor puro, recuerdos que habían sido preservados en algún rincón protegido de su corazón. Habló de la risa de Elena, que según él sonaba como campanas de viento en una brisa suave. Describió su pasión por las plantas, cómo podía pasar horas cuidando un jardín minúsculo en el balcón de su apartamento, hablándoles a las flores como si fueran mascotas que entendían cada palabra. Compartió el sueño que habían construido juntos, de tener una casa con un jardín en el techo, donde ella pudiera cultivar todo tipo de plantas, mientras él diseñaba espacios hermosos para otras familias. Ella me hacía querer ser mejor persona, susurró Gabriel. Decía que yo tenía manos de arquitecto pero corazón de jardinero, que podía construir casas, pero que lo que realmente creaba eran hogares. Valeria sonrió por primera vez desde que habían comenzado esa conversación. Suena como alguien que te amaba exactamente por quién eras, no por lo perfecto que pudieras ser. ¿Realmente crees que una mujer así querría que te castigaras eternamente por un accidente? Esa noche, Gabriel durmió sin pesadillas por primera vez en 2 años, y Valeria se quedó despierta sintiendo que algo fundamental había cambiado en la atmósfera emocional de su apartamento, como si Elena finalmente hubiera dado su bendición silenciosa para que Gabriel comenzara a vivir de nuevo. 3 semanas después del accidente que había cambiado sus vidas para siempre, Gabriel había experimentado una transformación tan gradual que era imposible identificar el momento exacto en que había comenzado a parecer humano otra vez. Había recuperado peso suficiente para que sus mejillas ya no se vieran hundidas como las de una asceta medieval. Su piel había recuperado un color saludable que reemplazaba la palidez grisácea de la desnutrición crónica. Sus ojos verdes, que durante meses habían parecido ventanas hacia un abismo emocional, ahora ocasionalmente brillaban con algo que se acercaba peligrosamente a la esperanza. Valeria lo había ayudado metódicamente a reconstruir los aspectos prácticos de su identidad civil. Documentos de identificación nuevos para reemplazar los que había perdido durante su tiempo en las calles, exámenes médicos completos para abordar años de negligencia hacia su salud física, y lo más importante, sesiones de terapia especializada en trauma post-accidente que lo estaban ayudando a procesar la culpa del sobreviviente que había dominado su psique durante tanto tiempo. Pero el verdadero punto de quiebre emocional, el momento que marcaría definitivamente su transición de víctima a sobreviviente,
Llegó una tarde dorada de otoño cuando Valeria regresó del trabajo y encontró a Gabriel en la terraza de su apartamento, completamente absorto en una actividad que la dejó sin respiración. Había plantado flores. No era una operación menor. Había convertido la terraza previamente estéril en un jardín minúsculo pero exuberante, usando macetas improvisadas, tierra que había conseguido de alguna manera, y plantas que había seleccionado con el cuidado meticuloso de un curador de museo. Sus manos, las mismas que habían temblado con terror y culpa durante meses, ahora trabajaban la tierra con una ternura que parecía